Vamos a dejar de lado ahora el tema de la política partidaria, vamos a hablar de otro tema que en lo particular me apasiona mucho, me gusta mucho porque tiene que ver con los derechos de los niños y las niñas en el marco de la protección de la niñez y la adolescencia. Es importante discutir y conocer qué se está haciendo, qué trabajo está haciendo el CONNA, ¿no? Así es que quiero decirles que esta mañana está con nosotros Zaira Naves, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, con quien vamos a hablar sobre este tema. Y sobre las cifras, hay que siempre poner sobre la mesa las cifras porque esto tiene que ayudarnos. No queremos revictimizar a los niños, lo que queremos es hacer una reflexión sobre que continúan siendo vulnerables los niños y niñas en nuestro país y que sus derechos muchas veces continúan siendo violentados. Zaira, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto conversar contigo esta mañana. Gracias, muy buenos días a toda la población salvadoreña, un saludo al Canal 12 por siempre tener presente este tema tan importante para la vida de nuestros niños y niñas y para la vida de este país. Zaira, la esperanza es que continúan siendo menos los niños que son violentados en sus derechos, ¿no? Pero la realidad no sé si coincide con esta esperanza que nosotros tenemos o en realidad la cifra sigue en aumento. ¿Cómo está la situación? ¿Cuáles son las cifras hasta el momento? Bueno, es importante decir que hasta hace 2 años no teníamos un sistema que pudiese identificar con claridad cuántos niños y niñas eran vulnerados en sus derechos, tanto en el ámbito interno, en su vida, en sus casas, en la escuela, como ya trascendiendo a la comunidad y producto de hechos penales. En este momento, una vez surge el sistema de protección integral, tenemos la posibilidad a través de las juntas de protección de conocer aquellos casos que son violencia contra los niños y niñas, violentan sus derechos, no siempre constituyen delitos y que lamentablemente el número crece cada día. Este crecimiento está vinculado a la existencia de un aparato de Estado y de una institucionalidad que ahora no solo registra, sino además toma acciones para la protección de los niños y niñas. El sistema todavía está terminando de instalarse, a nosotros todavía nos falta instalar 2 juntas de protección en Cuscatlán y La Paz. Una vez tengamos todas las juntas de protección, nosotros vamos a decir, bueno, este es el número promedio de casos. Sin de las embargo, 14 juntas que se han instalado o se tienen que instalar a nivel nacional. Sí, vamos a instalar 15 juntas, porque vamos a instalar una segunda en San Salvador por la cantidad de casos que tenemos. Y contestando a tu pregunta, el tema es que hasta hace un año todavía teníamos funcionando 8 juntas de protección en diciembre del 2012. La cantidad de casos del 2012 fue un poco más de 7,000, pero solo teníamos 8 juntas funcionando. A este año el número ha crecido significativamente, probablemente porque ahora la población conoce más los derechos de los niños y niñas, porque ahora ya hay instancias para denunciar los casos y lamentablemente tenemos que decir que ya para esta fecha llevamos 7,572 casos. Es decir que al finalizar el año vamos a tener probablemente más de 10,000 casos. Quiero yo advertirle a la población que la violencia se presenta de diferentes formas y que es muy lamentable que vamos a seguir viendo crecer las cifras, porque existe el aparato estatal, pero también porque no estamos tomando las medidas suficientes en las familias y en las comunidades para reducir los índices de violencia Como hacia por los ejemplo, niños. ¿qué medidas? Bueno, en primer lugar, la familia debe asumir la conciencia y la responsabilidad que tiene respecto a la garantía y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, a cambiar las pautas de educación, de crianza y las pautas de relación social. Una familia que se desarrolla y se relaciona a través de la violencia, a través de gritos, a través de castigos, y no promueve cultura de paz, está generando en sus hijos no solo violencia directa, sino además está cimentando violencia en sus hijos. Mucho tenemos que hacer en trabajar en cultura de paz, en tolerancia y en cambiar obviamente las pautas de conducta y de crianza que tenemos. Zaira, ¿hasta dónde llega? Porque quiero también que revisemos un poco más sobre el tema del papel que hacen las juntas, ¿no? Sí. Las juntas de protección. Pero ya que tú tocabas este tema, ¿hasta dónde llega realmente el papel del correctivo? Que muchas veces se dice, mira, hay que corregir a los niños también. O sea, hay que hablarles, pero también hay que corregirles. ¿Hasta dónde llega eso y se pasa el límite ya de una agresión física o verbal, si tú quieres, por ejemplo? Bueno, es importante decir que
A nosotros nos educaron, todavía nosotros alcanzamos esa generación, nos educaron y educaron a nuestros padres y a nuestras familias respecto a que los correctivos debían ser físicos y que la limitación de derechos implicaba el que es decir, una especie de aplicación de condicionamiento clásico, que es te quito esto o te doy este premio a cambio de que tú realices una conducta. Esa forma de educación, esas pautas de crianza, sembraron violencia durante mucho tiempo, no permitieron el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas y, en conclusión, no permitieron una calidad de vida para los que ahora somos adultos. La corrección es un deber, pero tiene sus límites. La corrección está muy vinculado al derecho y al derecho de los niños y las niñas a ser educados, a recibir su cultura, sus costumbres, etcétera, pero este deber de corrección y este derecho de corrección tiene el límite de la no transgresión a la integridad física, a la integridad psicológica. Y esto es importante decirlo porque quienes critican y cuestionan la LEPINA o la Ley de Protección Integral plantean que, bueno, ahora no se le puede llamar la atención a un niño. No se le puede decir nada, dicen, no sí, se le muchas puede veces decir es la nada. percepción que se tiene, ¿no? Sí, no es cierto. Lo que la ley prohíbe es castigos físicos, castigos denigrantes, castigos que violenten la integridad psicológica, que disminuyan la personalidad, porque está probado que son otras formas de corregir y de educar las que dan resultado. Los niños y niñas son seres humanos, nosotros somos seres humanos, entendemos, claro, deben hablarles con un vocabulario y con un lenguaje de modo tal que comprendan lo que se les está diciendo. Si a un niño o a una niña se le dice, no toques esto porque te voy a castigar, y luego el niño toca y quiebra algo, y lo que ocurre es un grito o un regaño, no hay una proporción justa de lo que se le ha dicho que iba a pasar si realiza la conducta. Aquí quienes debemos educarnos somos los adultos, debemos aprender a corregir y debemos aprender a orientar. La ley sí prohíbe rotundamente el castigo físico y todo lo que tenga que ver con disminución de personalidad o violencia psicológica, decirle tonto, pasmado o inútil, que son formas en las que generan que los niños... verbal, ¿no? Son violencia verbal, pero además generan en los niños el sentirse incapaces de realizar cualquier otro tipo de actividad. Las familias deben pensar que la violencia se cimienta en los hogares, que estos niños que producen violencia hacia afuera o que buscan integrarse a grupos violentos lo hacen o porque no tienen familias integradas o familias que les dan una crianza y una orientación adecuada y están buscando identidad en otros grupos. Cuando comenzamos tú decías y hablabas de cifras, ¿no? Sobre de niños y niñas que han sido atendidos o que han sido violentados en sus derechos. Zaira, quiere decir que este problema probablemente siempre estuvo ahí, pero la capacidad instalada ahora de esas instituciones ha permitido evidenciarle. Sí, de hecho nosotros estamos seguros que esta situación fue todavía más grave en otros tiempos, porque era permitido y era aceptado. Tal cual la violencia contra las mujeres. Hasta hace unos años es que se ha empezado a asumir conciencia que no debe propinarse, no debe generarse ningún tipo de violencia hacia mujeres, y ahora debemos entrar a asumir la responsabilidad de no generar ningún tipo de violencia y mucho menos justificar la corrección con la violencia a los niños. Ahora es importante decir que los números ahora parecen grandes en la medida que hay una institucionalidad que puede identificar el tipo de hechos de violencia, distinguir cuando se trata de una violencia por corrección y distinguir cuando lo que se genera son castigos injustificados o maltratos, violencia y hasta delitos hacia la niñez y la adolescencia. Por eso es que explicaba que hasta que tengamos toda la institucionalidad funcionando adecuadamente, y me refiero al órgano judicial, con todos los jueces especializados de niñez, todas las juntas de protección y los programas que deben atender a los niños y niñas que han sido víctimas de violencia, hasta entonces vamos a tener cifras aproximadas, porque también es importante señalar
que lamentablemente como sociedad todavía no tenemos la cultura de la denuncia. Hay mucho desprestigio hacia la institucionalidad y esto genera que las personas no acudan a las instituciones a denunciar este tipo de ¿Tendría hechos. que ser quiénes? Los vecinos, por ejemplo, porque no creo que vaya a acudir el padre o la madre, ¿no? Porque muchas veces son sometidos también. Pues el primer llamado es a los padres y las madres, Ajá. porque son los primeros garantes de los derechos de sus hijos e hijas. Una madre que es víctima de violencia por parte de su pareja debe buscar protegerse ella, pero fundamentalmente proteger a sus hijos. Pero como tú decías, muchas veces las mujeres están dentro del círculo de violencia y no pueden salir. Las familias inmediatas, las amigas, los amigos, los vecinos tienen... No es que se van a meter en la vida de otros, tienen el deber ciudadano de notificar que algo está ocurriendo contra un niño o una niña. Eso es sencillo, solo llamas y dices, bueno, mire, en tal lugar, en tal casa, he escuchado que probablemente hay indicios de violencia contra una mujer o contra un niño. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. Ustedes pueden llamar a la Junta de Protección del departamento en el que residen. Esto es muy importante, las juntas funcionan en cada departamento. No necesitan dar su nombre, lo que necesitan es identificar quién es el niño o la niña, dónde vive y dar información aproximada. Las juntas tienen equipos técnicos que van, verifican la situación y determinan entonces si abren o no el caso dependiendo de la información. Lo importante es dar el aviso y lo importante es promover que se proteja a los niños y niñas. A ver, según las estadísticas que ustedes tienen, Zaira, ¿en qué sectores, en qué estratos sociales se da más esta violencia intrafamiliar o esta violencia contra las mujeres y los niños y niñas? Y además, económicamente, ¿dónde se ubican esos grupos sociales? Pues debo decir que la violencia física, fundamentalmente, incluso la sexual, no tiene diferenciación de estratos. Ocurre tanto en las familias que tienen poder adquisitivo económico como en las familias de menor capacidad económica. La diferencia está en que denuncian más las familias de menor capacidad adquisitiva, pero sí debemos decir que la violencia sexual se observa más en las zonas rurales del país, y en las zonas con menor nivel cultural. Obviamente esto está vinculado a que en muchos de los casos lo que tenemos es que se ha asumido como, se ha naturalizado este tipo de prácticas. En la zona oriental del país o en las zonas rurales lo que encontramos es incluso la permisibilidad de las familias para que niñas de 14 años tengan vínculos sexuales con adultos. Y no adultos de 20 años o de 18 años, sino estamos hablando de personas, incluso adultos mayores, que está vinculado también a creer que se resuelve la situación económica no solo de la niña o el niño, sino de toda la familia. Claro. ¿Cómo se está enfrentando el problema? Desde el punto de vista de la justicia, de la ley, digo, porque, a ver, probablemente algunas personas lo hagan, ¿no? De denunciar casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, contra niños y niñas, pero ¿qué ejemplarizantes estamos siendo en esto? ¿Qué tanto estamos llegando hasta el fondo y estamos condenando por casos como este? Bueno, aquí es importante decir que hace unos años la reforma penal llevó a determinar que era violación la vinculación sexual de adultos con niñas menores de 14 años. Eso es muy importante, porque había sido asumido... Menores de 14 años, no de 18. No. Digo, menores de 18, Sí. ¿no? Menores de 14. No, porque hay una diferenciación después de esa edad. Ya lo voy a explicar. Se convierte en violación cuando tienen menos de esa edad, pero cuando tiene entre 14 y 18 años, sí hay también una penalización. Yo quiero destacar este punto porque hubo mucha reacción respecto a eso. Antes, incluso nuestro Código Civil establecía la liberación de la responsabilidad penal en la medida que se casaba el adulto con la niña. Pero esto ahora está prohibido, se constituye en un delito porque se manejaba que había consentimiento por parte de la niña. Incluso todavía ahora tenemos, y debo lamentar, que muchas veces las investigaciones penales, yo sé que la policía ha mejorado sustantivamente en esto, pero todavía tenemos investigaciones penales en que lo que se hace es investigar a la víctima, investigar a la niña,
y vemos presentación de casos en las que se dice, mire, es que ella lo buscaba. O el niño, ¿no? O el niño la buscaba. Y aquí lo que tenemos es una persona que todavía no ha desarrollado su capacidad de decisión porque su personalidad está en proceso de formación, pero un adulto sabe qué es lo que quiere, sabe las consecuencias de lo que ocurre, entonces no es justificación el decir que un adulto se vincula sexualmente con una niña y que esto es porque ella lo buscó. Entonces hay este avance importante en nuestra legislación, pero todavía tenemos problemas, hay que señalarlo, respecto a probar este tipo de hechos. A pesar que la doctrina penal ha avanzado sustantivamente respecto a que no se trata de delitos de alcoba, como antes decía la doctrina, sino que se trata de delitos que tienen una connotación de difícil prueba, porque ocurre en el ámbito íntimo. Y aquí es muy importante el valor que se le da al testimonio de la víctima. Ahí no hemos avanzado mucho, tengo que decirlo, pero... ¿Por qué no se avanzaron en ese tema, en el valor del testimonio de la víctima? Si debería ser un testimonio, digo, una prueba contundente, ¿no? El testimonio de la víctima. Sí, precisamente por eso, porque hay principios para garantizar la presunción de inocencia que además están vinculados ya en la etapa procesal, están vinculados a esta formación inquisitiva que tienen los juzgadores y los aplicadores de la justicia. Yo quiero regresar a este tema de lo que ocurre en el ámbito de las relaciones sexuales con niñas y niños, porque nos está trayendo consecuencias no solo gravísimas respecto a que se le corta el plan de vida de una niña o un niño cuando tiene relaciones sexuales a temprana edad sin tener claridad de las consecuencias de esto, o más grave aún cuando es violentada para la relación sexual. Pero cuando ocurre mediante engaños, si es antes de la edad de la que hablábamos, se constituye en violación. Pero la consecuencia grave que está generando y ha generado durante muchos años son embarazos precoces. Y estamos hablando de niñas criando niños o niños que además son víctimas de violaciones, que ese es otro aspecto del cual se habla muy poco y de lo que nosotros debemos denunciar. Las violaciones ocurren no solo en las niñas, lamentablemente sí las niñas son las más violentadas y las adolescentes, es decir, estamos hablando de niñas desde niñas de 10 años hasta adolescentes de 12 a los 15 años son las más agredidas sexualmente, pero los niños, incluso niños de 4 años en adelante, son víctimas de violación sexual y lamentablemente producto de personas que conviven y están cerca de ellos. Generalmente sucede así. Generalmente sucede así. Que son personas conocidas, personas cercanas, muchas veces familiares, ¿no? Muchas veces abuelitos y lamentablemente los padres, los primos, los hermanos. Los encubren. No, son ellos los que producen la violación y muchas veces lo que ocurre es precisamente por el círculo de violencia o porque las madres o las mujeres que están en el hogar no quieren ver lo que está ocurriendo. Claro, no, pero guardan consciente silencio. muchas veces, también equivocadamente, Sí. muchos familiares, cuando decía los encubren también, cuando tú decías muchas veces son los abuelitos o los padres o los tíos, y hay familiares que conocen esto, que saben esto, que no lo dimensionan el daño que le están haciendo al niño o la niña, pero que también consienten esta relación, ¿no? Algunas veces lo consienten y otras veces son amenazados también por estas personas que están violentando los derechos de los niños y las niñas. Es decir, que les dicen, si vas a los juzgados, si vas a denunciarme, pues simplemente te mato o viene una amenaza de ese tipo. Lamentablemente hemos tenido casos incluso en los que se culpabiliza a la niña que ha tenido la valentía de hablar y de informar qué es lo que ha ocurrido, o casos donde ha sido procesado penalmente, por ejemplo, el padre o el abuelo, y lo que tenemos es toda una familia en contra de la víctima del delito, acusándola que ha roto el hogar o que ha dañado a la persona y que qué le costaba quedarse callada. ¿Hay jueces que han cometido ese error? En el caso de los jueces no creo yo que por ahí sea el principal problema, sino me refería a los hogares. Lo que sí creo yo en lo que debemos avanzar, era lo que estábamos hablando anteriormente, es respecto al valor que se le da al testimonio de la víctima, a la prontitud en que deben hacerse las pruebas o las pruebas periciales para determinar que ha ocurrido el hecho, el que se incorpore como una prueba y se valore como tal las evaluaciones psicológicas y las consecuencias que ha generado en la víctima. Y lo digo porque en el caso de la violación es una prueba contundente el examen médico forense que se realiza de manera inmediata.
en las prendas, etcétera. Pero cuando el hecho se denuncia en fecha posterior, entonces es que se presenta una dificultad para obtener la prueba tradicional. Claro. Por eso es importante que se empiece a valorar las evaluaciones psicológicas que se realizan en la víctima, los cambios de conducta y se analice otro tipo de pruebas. ¿Se comiencen a valorar o se comiencen a tomar como prueba esto? Cuando digo valorar es que es precisamente eso, que el juzgador tome y le dé el valor probatorio a este tipo de información que ahora, debo decir, hemos avanzado, se están realizando evaluaciones psicológicas, pero sigue siendo la prueba por excelencia el examen médico forense. ¿Tú me quieres decir que el juzgador, queda a discreción del juzgador si valora esta prueba o no? ¿No está en la ley que es obligación valorar esta prueba? Sí, lo que ocurre es que nuestro sistema aplica la sana crítica y el juez tiene la oportunidad de darle el peso a los diferentes elementos probatorios que recibe o a la diferente prueba que recibe. Y lo que hemos observado nosotros es que la prueba que sigue teniendo mayor peso es la prueba testimonial, pero en un hecho de violación, por lo general no hay un testigo que ha estado viendo que ocurrió la violación. ¿Qué significa sana crítica en este caso, en casos como estos realmente? Bueno, la sana crítica es la facultad que tiene el juez de aplicar sus conocimientos técnicos, la doctrina, el conocimiento de la ley a un hecho y a una realidad concreta, a elementos de información y prueba que se le presentan. Lo que ocurre es, como explicaba, que durante muchos años aquí se ha privilegiado la prueba testimonial o, en el caso de la prueba científica para la violación, el examen médico forense que determina que existió una afectación a la integridad. Pero cuando eso no existe, hay otro tipo de pruebas que es importante que sean valoradas. Y por eso hablaba de la evaluación psicológica que se realiza también por peritos y expertos en la materia, pero que todavía no hemos avanzado lo suficiente en darle el valor que tiene esa prueba. Muchas veces, cuando solo eso existe, se dice que no hay prueba suficiente porque se trata de privar de libertad a alguien. Ok, vamos a hacer una pausa comercial, la primera pausa comercial correspondiente a este programa. Regresamos. Bueno, Zaira Navas, como directora ejecutiva del CONA, trae cifras. Aquí estoy revisando algunas. Yo dice que entre febrero del año 2012 y junio del 2013, esas juntas de protección tramitaron 10.897 casos o denuncias por violaciones a derechos de niños y niñas y adolescentes. Y de estas, 5.089 corresponden a violencia física, sexual y psicológica, o sea, casi el 50%. Zaira, esto es importante, no me queda claro todavía, o yo creo que todavía necesitamos un poco más de explicación. Cuando tú dices, por ejemplo, que un juez o un juzgador no valora, digamos, una evaluación psicológica, es decir, que la discrimina de alguna manera, porque no la considera una prueba suficiente o contundente para poder procesar a una persona, ¿no? Sino que más bien se va por otros factores o por exámenes físicos. Sí, yo explicaba que este tipo de delitos de difícil la forma de probarlos, que estamos acostumbrados en nuestro sistema penal de privilegiar la prueba testimonial, que en este tipo de delitos es muy difícil, casi imposible tener prueba testimonial, porque lo que tenemos es el testimonio de la víctima versus el testimonio del supuesto agresor. Por eso es importante la prueba científica en este tipo de casos. Lo que ocurre es que a veces no siempre existe el examen médico forense, que es el que determina que ocurrió la violencia física, que hay restos seminales, etcétera. Porque está fuera de tiempo. Porque está fuera de tiempo. En algún momento. Sí, ahí es donde ocurren principalmente los problemas. Para ello, entonces, hay otro tipo de elementos probatorios que pueden aportarse en el proceso penal, que pueden convertirse en prueba, como es la evaluación psicológica, obviamente por los peritos determinados por el juez, y el testimonio y la coherencia en que se narra que ocurrieron los hechos. En este tipo de casos donde no existe la prueba a la que estamos acostumbrados a darle valor, es que tenemos todavía problemas en que se establezca la responsabilidad penal. Es difícil, no estoy yo responsabilizando a jueces y juezas, sí creo yo que debemos avanzar como sociedad
en desarrollar todavía más pericia en nuestros expertos para determinar la incidencia y la vulneración a derechos que genera, por ejemplo, el revictimizar a alguien a quien se le está interrogando permanentemente y se le está cuestionando si ocurrió o no ocurrió el hecho, por ejemplo. ¿Cómo debería manejarse eso? ¿Cómo se maneja según la ley eso de no revictimizar al niño o la niña que ha sido víctima de una violación? Bueno, la nueva legislación que tenemos en materia de protección a derechos de mujeres y particularmente de violencia física y sexual ya establece parámetros para evitar este tipo de, a lo que llamamos revictimización, de someter a las víctimas a un calvario de entrevistas, de preguntas. Sí, claro. Las personas lamentablemente tienen que llegar a poner la denuncia y escuchan todo lo que les ocurrió, ser entrevistados por la policía, por la fiscalía, por el juez, por los resolutores. A lo que debemos avanzar es a tomar un testimonio, que el testimonio sea tomado con la ayuda de expertos que eviten que el daño siga produciéndose en un niño o niña, por ejemplo, y eso es en lo que estamos avanzando en el sistema de protección. Existen ya métodos diferentes respecto a procedimientos a través de juegos, a través de la observación, no solo a través de la entrevista, porque las consecuencias en un niño o niña que están vinculadas a cómo se comporta, cómo se relaciona con terceros, el temor que le da ver a un hombre, por ejemplo, a una niña que ha sido víctima de violación, sus manos sudan, es inexpresivo, tiene diferentes características. Ya hay técnicas y métodos que permiten coadyuvar a determinar si la conducta del niño o la niña o de la persona es coherente con el daño que se le ha causado. Y esto obviamente debe ya pasar a formar parte de elementos que valore el juzgador para considerar que una persona es víctima y que otra persona es agresora o ha cometido un hecho Asumimos delictivo. que el juzgador está completamente capacitado y conoce la ley, ¿no? Sí, eso sí. Sí. Yo creo que nuestra justicia penal ha avanzado sustantivamente, pero en este tipo de hechos y respecto a niños y niñas, donde es muy complejo obtener un testimonio, porque aquí existe temor, existe toda una serie de situaciones que generan en los niños la preocupación, y más aún si el hecho ha ocurrido en su hogar. El miedo a hablar, la consecuencia de perder el cariño. Imagínate qué difícil es para un niño o una niña haber sido violado por su padre o haber sido agredido físicamente por la persona que es la que le debe dar cariño. Los niños y niñas comúnmente hasta se sienten responsables de lo que ocurre y sienten responsabilidad de la separación en su hogar y de las consecuencias que van a ocurrir. La entrevista o la toma de declaración de un niño o niña ya se está haciendo de manera diferente y ahí hemos avanzado bastante. Ya hay un sistema de cámaras incluso para que los testimonios no se den frente al victimario. Ahí hay avances importantes, pero yo creo que podríamos mejorar en este tema. ¿Hay un subregistro sobre este tema? Por supuesto que hay un subregistro. El subregistro se genera en la medida que las familias no denuncian, las personas que conocen los casos no denuncian, no le prestan importancia y todavía más cuando generan connivencia en este tipo de hechos tan graves. O sea, el problema es más grave de lo que nosotros pensamos. Muchísimo más grave. Está ocurriendo en este momento y ocurre todos los días en los hogares, incluso aquellas personas que dicen: no puedo creer que eso le esté ocurriendo a mi hijo o a mi hija. Prestemos la debida atención, observemos la conducta de los niños y las niñas, veamos cómo se relacionan con otros niños, veamos sus juegos, porque detrás de eso está algo que está ocurriendo en su casa. Zaira, ¿qué tanto hacen? Pues tú lo decías, ¿no? Y es de esa manera, digamos, los padres y madres de familia, los familiares son los primeros llamados en quitarle el velo a esta situación que está sucediendo. Pero ¿qué tanto hacen las juntas de protección también? ¿Qué tan importantes son para continuar haciendo luz y quitarle el velo a esta situación, a esta monstruosidad que existe? Bueno, las juntas de protección, ya hemos hablado, son instancias nuevas creadas a partir de la LEPINA, del Sistema de Protección Integral, que están orientadas a conocer de casos de vulneración a derechos de niños y niñas, que va desde violencia física, sexual, psicológica, negación al derecho a la salud, a la educación, etcétera, y no son las que hacen la investigación penal. La investigación penal le sigue siendo atribuida al sector justicia. Claro, pero documentan. Sí, yo quiero diferenciar entre
que no se trata de investigar penalmente, pero cuando el caso llega a la Junta de Protección, esta está llamada a proteger al niño o a la niña. Las juntas están orientadas a la protección inmediata de los niños. Si el hecho se constituye en un delito, tiene la obligación, y así lo hace, de remitir inmediatamente a la Fiscalía para que se establezca quién es el culpable y el responsable y se aplique todo el peso de la ley. Pero las juntas lo que hacen es, por ejemplo, se tiene conocimiento de una niña que está siendo víctima de abusos físicos. Hemos conocido casos aberrantes que realmente generan que haya mucho rechazo de parte nuestra, donde hay mucha violencia física y sexual a los niños. Si una persona da aviso de que eso está ocurriendo en un determinado lugar, la Junta de Protección se constituyen trabajadores sociales, psicólogos, hacer la evaluación. ¿Y cómo es el procedimiento que utilizan las juntas de protección? ¿Abordan inmediatamente, se aprestan al lugar, a la casa, a la vivienda, etcétera? Sí, dependiendo del caso. El caso puede llegar directamente a la Junta de Protección y ahí lo que se hace es una entrevista inmediata al niño o a la niña, a la persona, y luego se pasa a verificar si la denuncia tiene elementos suficientes como para determinar que hay que tomar una medida inmediata por el tipo de vulneración. Hace unos meses conocimos un caso de unos niños que estaban encadenados, un niño encadenado en un árbol, porque la mamá decía que el niño se escapaba. En ese caso lo que hacemos es ir a verificar y dictar una medida inmediata de protección, porque aquí de lo que se trata es proteger inmediatamente al niño. Las medidas inmediatas pueden ser de acogimiento familiar, que es dar al niño o niña a otra familia, por ejemplo la abuelita, donde se determina que mire si ahí hay un lugar donde puede estar debidamente protegido, o en caso que no haya familia o que toda la familia esté vinculada al acto de violencia, ingresa a un centro del Estado, que es a un centro de ISNA. ¿No le trae afectación al niño también? ¿Cómo no? Sin por duda eso es que que sí, se ¿no? hace, sin duda que sí, por eso es que hemos insistido muchísimo y debemos ir deconstruyendo esto que hemos tenido históricamente en esta sociedad. Yo permanentemente recibo quejas de gente que me dice: recojan todos esos niños que están en la calle e ingrésenlos a los centros del Estado. Los niños y las niñas deben estar con sus familias, deben tener cariño, amor y deben sentirse protegidos e identificados por una persona que sea de su mismo círculo familiar. Pero cuando son estos mismos círculos los que los violentan, nos vemos en la urgencia de protegerles, porque aquí es el derecho que más se vulnera. En este caso debemos intervenir para proteger la vida misma y la integridad. Entonces, temporalmente se dicta una medida que no puede durar más de 15 días de acogimiento de emergencia, se llama. ¿Qué se resuelve en esos 15 días? En esos 15 días el niño o niña ingresa a un centro ISNA, se le hace una evaluación psicológica, se le estabiliza en su alimentación, la Junta de Protección investiga, se constituye al lugar donde viven los niños y niñas, entrevista a los padres o las personas con las que viven. Si se determina que se sigue cometiendo la vulneración, el caso ya lo remite la Junta de Protección a un juez de niñez y adolescencia, quien hace una investigación más profunda y ya determina entonces si tendrá que haber un acogimiento institucional, que es dejar por más tiempo al niño o niña en un centro del Estado, o dejarlo con otra familia y se manda a programas ya sea de fortalecimiento familiar u otro tipo de programas de desintoxicación o Pero según dependiendo del del delito puede ir presa. Sí, dependiendo o preso, del ¿no? hecho. El padre o la madre. Sí, dependiendo del hecho, porque en este momento no estábamos hablando de un hecho que pudiese constituir delito, y estaba hablando de lo que se trata la protección a los niños y niñas. Pero si en el caso, por ejemplo, estamos hablando de un niño que tiene golpes evidentes, moretes, equimosis, y tiene daños físicos, la Junta, además de dictar la medida de protección para el niño o niña, ingresarlo en una institución del Estado o dárselo temporalmente a su abuelita o a otra familia que lo va a proteger, debe remitir el caso a la Fiscalía para que ella investigue y procese penalmente al responsable de este tipo de hechos. Suele ocurrir que el responsable es el padre, y ahí es donde se generan este tipo de conflictos de los que hablamos. Esto puede terminar, algunos casos pueden terminar, Zaira, en la condena del padre o la madre. Imagínate que este menor vive solo con su madre
y no tiene más familiar, puede terminar en que el niño va a estar viviendo, no sé por cuánto tiempo, en un centro ISNA. Sí, se privilegia... Son casos extremos, digo, son pero casos puede darse extremos, se privilegia la búsqueda de la familia. La ley nos da la obligación de buscar familias que pueden ser los abuelos, tíos, o personas que quieran hacerse responsables, y lo que se hace es una vigilancia permanente a estas familias. En el caso que no exista familia, el niño o niña pasa a una institución del Estado. Pero quiero aclarar lo siguiente: por el derecho de los niños y niñas a tener una familia, y según se trate del caso, por ejemplo, una violación, muy difícilmente este padre va a recuperar la autoridad parental. Puede generarse una pérdida de autoridad parental y este niño pasar a tener el derecho a tener una familia y ser sujeto a adopción. Ya. Es un proceso un poco más largo. largo. Es un proceso más largo, obviamente. obviamente. ¿Sigue siendo un proceso engorroso también el tema de adoptar un niño o una niña? Sí, lamentablemente todavía los procedimientos son un poco difusos, son complejos en la medida que hay muchas demandas, pero entiendo en este momento la Asamblea Legislativa, y nosotros estamos acompañando este esfuerzo de la Asamblea, está trabajando un proyecto de ley de adopciones que ya establezca con más claridad quiénes son las autoridades que intervienen, porque por ahora tenemos dos autoridades centrales. ISNA califica a los niños y niñas que pueden ser sujetos a adopción, la Oficina para las Adopciones a las familias, y luego hay un comité de asignaciones. Sí, el procedimiento todavía genera dilaciones que pues y frustración, generan molestias. ¿no? en algunas parejas que quieren hacer este tipo de Sí, lamentablemente creo que hay poca información y hay que mejorar un poco los procedimientos. A ver, tú me decías hace poco, encontramos hace unos días un caso de unos niños que estaban, uno o dos niños que estaban amarrados, un niño que estaba amarrado a un árbol, y la mamá o la abuela dijo simplemente: es que lo que pasa es que no lo puedo detener, ¿no? Y necesito controlarlo. Es un tema cultural también esto de cómo se resuelve la situación, es un tema de desconocimiento incluso de qué es lo que significa atar a un niño a un árbol. Bueno, está vinculado a varios factores. Un niño, por ejemplo, al que no atiende indicaciones, puede tener alguna afectación, por ejemplo, algún nivel de hiperactividad, etcétera. Falta de información de los padres y madres respecto a que este niño probablemente requiere atención psicológica o atención médica en el caso. Pero también es cierto que hay pautas de crianza que nos llevan o han llevado a las familias a pensar que la violencia es la primer forma de interactuar con un niño o niña para la corrección. Y bueno, no me hace caso, dicen, y aquí yo quiero hacer el llamado. Es que la gente dice: mire, es que no es violencia, es correctivo. Ahí es donde correctivo. Te decía a ti, difícilmente un padre o una madre repara en que está ejerciendo violencia contra su hijo, sino más bien dice: esto es necesario, esto lo debo de hacer por tu bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que no repara muchas veces. Y no reparan en que ellos son los generadores de violencia y son los que están provocando que los niños y adolescentes busquen grupos sociales como las maras o las pandillas para sentirse identificados, y lo que hacen es reproducir esas formas de violencia que aprendieron en los hogares. Se aprendieron a castigar frente a algo que no se cumple o algo que quieren, eso es lo que van a ir a reproducir a las calles. Claro. La cultura de paz se siembra en los hogares. Por supuesto, porque pierden la identidad familiar y asumen la identidad de un grupo que está orientado a otros fines y a otras prácticas. Bueno, de nuevo una pausa comercial, la última pausa comercial. Algunos comentarios a través de las redes sociales con Roxana Hueve. Vamos a dar un espacio también para hablar, Zaira, sobre esta campaña que se llama así, Marca mi vida, ¿verdad? Que es una campaña muy interesante. Y vamos a hablar un poco del contenido y cuál es el propósito de la misma cuando regresemos. Gracias a nuestros amigos televidentes por continuar con nosotros. Incluso saludos hasta Brasil, hasta Sudamérica, y nos están viendo. Muchísimas gracias por su sintonía. Vamos a conocer algunos de sus comentarios. Por ejemplo, Ricardo Hernández dice: ¿cómo evitar que los niños y los jóvenes entren en contacto con cerveza y cigarrillo? La ley prohíbe su venta a menores y menudeo, pero la tienda, dice, California, les vende uno a uno los cigarrillos, y eso lo hacen como iniciación. Juan Fuentes, ¿por qué no hay un
programa especial para niños autistas como lo había hasta antes de la administración Saca. Los atiende, pero son terapistas no especializados. Miguel Ángel dice qué pasó con los amaños de los juicios que promovió contra policías que provenían de la Fuerza Armada. Esto con respecto a su pasado profesional, digamos. Para tu invitada, Romeo, su trabajo anterior. Arturo Soto Vizcarra dice, ¿cómo es posible ver tanto niño en los semáforos limpiando parabrisas, pidiendo niños desde 1 año o menos? Yo opino que deberían de crear una ley que condene a todo el delincuente, no importando que sea menor de edad, porque es cierto que es el futuro de nuestro país, pero son menores para asesinar sin que nadie los pueda tocar porque son menores. Carlos Alfredo Dávila dice, según el artículo 135, número 16 de la ley Lepina, señala como una de las funciones del CONNA seleccionar a los miembros de las Juntas de Protección de Niñez y la Adolescencia, dice, que establecen los requisitos para optar a eso. Carlos Alfredo manda saludos. También acá Neftalí Hernández dice, ¿qué pasa con los niños que padecen de enfermedades mentales como la esquizofrenia? ¿Hay algún trabajo para ellos? Y el último comentario, Mauricio 2011, esto en el Twitter, él dice, no estoy de acuerdo, hay momentos en los que el castigo físico es necesario aún en la escuela. Antes existía disciplina. Vuelvo contigo, Romeo. Muchas gracias, Roxana. Bueno, Zaira, ahí están las preguntas. Preguntas de tu actual cargo, incluso incluyendo el anterior. Y también, mira, agrego algo rápidamente, si nos puedes comentar lo que ha sucedido en el centro de intermediación o centro de readaptación de Tonacatepeque el día de ayer. Bueno, tanto en el tema de Tonacatepeque como en este tema de los niños que tienen acceso a estimulantes, a drogas, a alcohol, está vinculado precisamente a los debidos controles que deben tenerse tanto por parte de las familias como del mismo Estado. Aquí es importante reiterar la responsabilidad de las familias. Quiero aclarar, no estoy quitándole las obligaciones que el Estado y que tenemos nosotros como Estado. Pero un niño o niña que tiene acceso a adquirir droga, a adquirir alcohol, es porque no tiene la debida supervisión en su hogar. ¿Cómo es posible que el niño o niña tenga dinero para comprar o para adquirir este tipo de narcóticos, o que los padres y madres no detecten en un primer momento este tipo de cosas? Pero además, los gobiernos locales tienen la obligación de hacer las regulaciones debidas. Hay ordenanzas que lamentablemente no siempre se aplican. Estos negocios que están vendiendo este tipo de alcohol o drogas a niños y niñas, tanto pueden ser sancionados como por las alcaldías, y también lo pueden hacer las juntas de protección. Ustedes pueden poner denuncias en las juntas de protección respecto a vulneraciones directas a niños y niñas por este tipo de cosas. Nosotros activamos al Estado, si no cumple, sancionamos a instituciones del Estado con multas que son altas, más de los $5,000 hasta los $12,000 o $13,000 son las multas que nosotros ponemos desde las juntas de protección. Sobre el tema de Tonacatepeque, debemos lamentar estos hechos de violencia que están vinculados a varios factores. Entre ellos, debo decir que en Tonacatepeque tenemos una situación particular. Son 2 centros, uno de menores de edad, que es administrado por ISNA, y otro de jóvenes que, siendo menores de edad, siendo adolescentes, cometieron un hecho delictivo, han sido procesados y sancionados por la Ley Penal Juvenil y están en un centro intermedio, es decir, no están bajo centros penales. El centro está a la par. Nosotros creemos, de hecho ahora estamos en un proceso de revisión de que no es conveniente que estos centros tengan esta accesibilidad que tienen, porque unos son niños, adolescentes, y otros ya son adultos, que aunque cometieron la conducta siendo adolescentes, pues ya son adultos. Por otro lado, entiendo que el hecho se cometió o ocurrió mientras había una celebración. Creo que es importante determinar las circunstancias en las que ocurre para determinar tanto responsabilidad penal como responsabilidad administrativa, si es que acaso la hay. El llamado fundamental es, en principio, evitar que los adolescentes y jóvenes cometan hechos delictivos, pero cuando así ocurre es importante para las autoridades. Nosotros vamos a requerir el informe correspondiente, tomar las medidas para garantizarles la seguridad a los adolescentes que están privados de libertad
y que no haya una vinculación con los adultos. Aquí tendremos que investigar qué es lo que ha ocurrido para determinar las responsabilidades. ¿Piensas tú que hay un forcejeo entre los que quieren tregua y los que no quieren tregua y esto es resultado de una situación como esa? No podría yo aseverar este tema. Ajá. Lo que sí es que llama la atención que en los últimos días hemos tenido muchos hechos de violencia y que lamentablemente ocurren generando vulneración al bien más preciado, que es la vida. Y lamentablemente son menores de edad, que quiero además aprovechar para responder a la intervención que se hacía respecto a que deben haber penas todavía más grandes hacia los menores de edad que cometen delitos. Incluso en las escuelas, decía el comentario. Incluso hay otro comentario que decía que hay que aplicar el castigo físico. Recuerden a todas las personas que quieren castigo, que estamos hablando de seres humanos que todavía no han adquirido la conciencia y el raciocinio para determinar y saber cuál es la consecuencia de sus actos. No es cierto que un niño de 12 años tiene claridad de cuál es la consecuencia, no sabe cuál es la pena, no sabe que causarle un daño a un tercero significa herir a su familia y herirlo a él personalmente. Es importante tener claro que las pautas de crianza, de conducta, de educación son la clave para evitar estos actos de violencia. Los correctivos que obviamente deben aplicarse cuando se infringe la ley deben ser proporcionales tanto al daño que se causa como a quien se le aplica. Quien comete una conducta violatoria de derechos de terceros, teniendo la conciencia que va a causar un mal, por eso estamos hablando, y la doctrina penal lo reconoce como el dolo, que es la conciencia de saber que le vamos a causar un daño a otro, entonces a esa persona hay que aplicarle el peso de la ley. Pero los niños y las niñas, es cierto, lamentablemente tenemos adultos que están cooptando a los niños y los están haciendo cobrar extorsiones y los están haciendo incluso asesinar. A ellos hay que aplicarles todo el peso de la ley. Obviamente a los niños y niñas hay que pasarlos por un proceso de corrección y reeducación para corregir esta conducta. Pero el peso de la ley debe ir a los que tienen conciencia, que son los adultos. Bueno, Zaira, así brevemente, Marca Mi Vida es una campaña que lanzaron recientemente, ¿no? Y que tiene que ver precisamente sobre la forma como criar a los niños. Sí, Marca Mi Vida es una campaña que busca generar la conciencia en los adultos, en las personas que crían y educan a los niños. Son los niños los que les hablan y les dicen, háblame, marca mi vida, háblame, no me grites, marca mi vida, orientame, no me pegues. Ya los niños les están diciendo cómo intervenirlos. Hay que hablar con los niños, hay que explicarles por qué una conducta es inapropiada o no. Los niños les dicen, marca mi vida, respeta mi cuerpo, no me dañes. Es un llamado a los adultos y adultas y una forma de cómo se hacen las cosas sin necesidad de causar violencia física o psicológica a los niños y niñas, y el llamado a respetar su cuerpo y a garantizarles una vida integral. Zaira, muchas gracias por haber estado con nosotros, un gusto haber conversado contigo y haber hecho nuevamente reflexión sobre este tema tan importante para la convivencia, la buena convivencia en la familia y así, ¿no?, para el futuro de una sociedad. Y el presente, que son los niños y niñas que tienen el derecho a vivir dignamente. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa comercial, regresamos ya para el cierre de Hechos AM.